¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Testimonios, donde nuestro invitado nos platicará de su vida antes y después de Cristo. Las circunstancias del cómo, cuándo y dónde llegaron al conocimiento del Evangelio y qué fue lo que los llevó a tomar una decisión por Cristo y aceptarle en su vida como Señor y Salvador. Conoceremos sus luchas, sus tropiezos, sus triunfos, sus anécdotas. Conoceremos también aspectos de su vida curiosos, decisivos, reflexivos y tal vez hasta escandalosos. Así es que no le cambies porque vamos a platicar. Amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Agradecemos el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, Spotify, YouTube y Facebook, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y, por qué no, que nos compartan y nos recomienden con sus amigos y claro que sí, que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy nos encontramos con una invitada especial que, aunque ella es local, le permitimos irse un ratito por allá al rumbo de San Miguel de Allende y me complace presentar aquí a Hazel Muñoz. ¿Cómo estás, Hazel? Hola, Abrahamcito. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Y aprovechamos un espacio en tu apretadísima agenda para platicar contigo porque Hazel está radicando en San Miguel de Allende. Así es. Aunque tú eres de aquí de Lagunera, de 100%. Torreón. Todavía dices el Ande, ¿no? Ande, sí. Así es que está ella allá con su familia. De hecho, han visto por ahí un clip en el primer episodio de la temporada, en donde hablamos de la provisión de Dios. Ella nos compartió su testimonio de cómo Dios ha provisto en la vida familiar. Y pues ahora la tenemos aquí aprovechando su visita en estas tierras laguneras. Gracias, Abrahamcito. Sí, pues así es. Hazel, vamos a platicar contigo acerca de tu testimonio, de cómo ha sido tu caminar, tu vida antes, después de Cristo y tu caminar por esta aventura llamada vida, ¿no? Vida hermosa. Así es. ¿Qué hay que decir, Hazel? No, pues estoy muy contenta porque pues hemos estado un poquito alejados, ¿verdad? Ahora ya con el ministerio, con Iram, los niños. En distancia, ¿no? Sí, pero pues siempre en el corazón nuestra laguna, la iglesia, los hermanos, pues es que en realidad eso es lo que se extraña, ¿verdad? Claro. La gente, las cosas que nos dan seguridad de alguna manera. Comodidad. Estar lejos de casa, porque pues esta es nuestra casa siempre, a veces se vuelve complicado. Uh-huh. Pero en el Señor todas las cosas se pueden sobrellevar, ¿verdad? Porque claro. Él nos da la puerta, nos da la gracia, nos da todo lo que, hasta las cosas más mínimas que podemos pensar. Sí. Porque a pesar de que están lejos ustedes siendo originarios de acá, pues no están solos, ¿no? O sea, aparte de que tienen una familia en Cristo allá, pues ahora la facilidad de la tecnología, la facilidad de las... No estamos lejos. Facilidad de muchas cosas, ya estás más a la mano, sí, para pedir alguna información, para pedir algún favor, etcétera. Sí, así es. Sí, pues quiero platicarles... principalmente, ¿verdad? Como decías ahorita, todo lo que Dios ha hecho de maneras, a veces, como dice la Biblia, en un silbo apacible, uh-huh, o a veces en cosas muchísimo más fuertes, con un estruendo más grande, uh-huh, pero las cosas que Él ha hecho. Claro. Y es importante mencionar que realmente en nuestra vida, todas las circunstancias que podamos pensar, y eso es algo bien básico, ¿verdad? Uh-huh. Las cosas que puedan pasar en nuestra vida, no necesariamente buenas a veces, tienen un fin y un propósito. Un propósito. Y yo puedo decir que
esta amalgama de lo que es mi vida hoy, personalmente, ha sido un proceso realmente de la mano del Señor, sí, en mi vida. Para ti y para tu familia, exacto, ¿no? Sí, para todos. Yo nací en un hogar cristiano, sí, un hogar cristiano. Sin embargo, pues tú sabes, ¿no? El pecado que luego hay en la familia se mete, ¿verdad? El enemigo nunca descansa. Claro. Y entonces, pues no había como que una estabilidad espiritual, emocional. Nosotros somos una familia, éramos una familia que desde inicio, ¿verdad?, se batalló con el alcoholismo de mi papá. Y eso marcó de inicio, pues, mi vida. Porque no es lo mismo una familia, pues, que no tiene este tipo de problemas, claro, que tiene más estabilidad, a una familia que atraviesa estas circunstancias, sí, ¿no? Sí, lo que es el alcohol y las drogas. Claro. Y se vuelve incluso una familia disfuncional, sí, porque la palabra lo dice, ¿no? No funciona como debe. Y en ese caso, pues había muchas ausencias, sobre todo de mi papá, obviamente, de él, por ese lado. Pero fíjate que, como te digo, todas las cosas fueron armadas, son como piezas de rompecabezas que se van formando, ¿no? Con el paso del tiempo. Y me acuerdo, pues, éramos mi mamá, mi papá, mi hermano Chuy, claro, mayor que yo, 2 años, sí, y yo. Éramos nada más 4, como la familia del cornflakes de Kellogg's. Niño y niña, ¿verdad? Sí. Ya me disparé un anuncio. Kellogg's, patrocínanos. Sí, patrocina. Entonces, pues nosotros éramos una familia, sí, de 4, y pues era muy difícil porque, para empezar, estabilidad económica, pues no había, ¿no? Por el trabajo, porque se perdían los trabajos, todas esas cosas. Y en segundo lugar, pues una serie de cosas, ¿no? De violencia familiar y todo que te comento de desestabilidad, ¿no? Y realmente nosotros no éramos fieles asistentes a la iglesia. Y yo creo que eso es algo bien importante, ¿verdad? Cuando la familia, a pesar que esté como esté, cuando se permanece en el círculo de la iglesia, o le hacen permanecer, porque también tiene mucho que ver que los líderes pastoreen, ¿verdad?, a las familias. Esto no sucedió con nosotros. Entonces, pues imagínate, no había esa conexión, ¿no?, con una comunión con la iglesia. Sí. Y eso llevó muchas cosas. Nos fuimos a vivir a Saltillo. Un tiempo, yo tenía 3 años. Okay. Y no volvimos, duramos allá como 2 años, no volvimos hasta que tenía yo 5 años. Pero nos devolvimos justamente por todo este caos que el alcoholismo trajo. Cuando ya empiezo a tener más conciencia de las cosas, de Dios, fue cuando empezamos a asistir a la iglesia de Centro Vida, Torreón, donde pastoreaba el hermano Jesús Monarres, que le guardamos mucho en el corazón porque fue realmente un hombre que se entregó al servicio del Señor y daba como dice, su vida por sus ovejas, ¿verdad? ¿Centro Vida es la que estaba acá por Valle Dorado? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí nació. Me acuerdo que íbamos a barrer, todavía ni siquiera se construía ese edificio. Y pues los hermanos nos cobijaron, sobre todo a mi mamá, ¿verdad?, que necesitaba tanto apoyo. Pero las cosas, obviamente, cuando uno no toma, ¿verdad?, ese regalo de la paz del Señor, de la restauración, ¿verdad? La iglesia puede hacer muchas cosas también, pero realmente no hubo un compromiso, quizá, ¿verdad? En mis padres. Luego no éramos muy constantes. Pero, ¿sabes una cosa que me marcó a mí?
a veces lo tomamos como algo un poco más relegado en la iglesia, pero siempre la enseñanza hacia los niños es muy, muy importante. Sí. Porque habemos niños, o en mi caso, ¿verdad? Fui una niña que a lo mejor no tenía quizá la dicha de que mis papás estuvieran sobre mí con la palabra, ¿no? Y lo que yo aprendía, por ejemplo, en la iglesia con mis maestras de escuelita dominical, fue algo que también marcó mucho porque me gustaban mucho las historias bíblicas. Y empecé a aprender quién es Dios, cómo es Él. Era el contacto bíblico que tenías en la semana, exacto, ¿no? En la iglesia. Ajá, exacto. Y yo creo que sí es muy importante, de hecho ya lo hemos comentado también aquí, que la importancia de la enseñanza a los niños y el enfoque, sí, no contárselos como si fuera un cuento, un mito, ¿no? Son cosas que pasaron porque están en la Biblia. Reales. Obviamente le das un enfoque diferente porque pues son niños, tal vez no entienden las cosas como lo hiciera un adulto, pero siempre va a ser importante y porque muchos venimos a Cristo a través de escuelita dominical, de clubes bíblicos, que son enfocados para niños. Sí, así es. Y yo sé que la responsabilidad es de los papás. Sí. Pero como te digo, hay familias que quizá en esos momentos con todas sus caos interiores, familiares, quizá no se dan a la tarea, ¿verdad? Claro. Y para eso las maestras de escuela dominical, pues sí, son muy importantes. Entonces para nosotros fue muy bonito aprender, ¿verdad? Por supuesto que a veces mis papás tenían la intención, ¿verdad?, de salir adelante, luchaban por eso. Mi mamá pues siempre diciéndonos, tenemos que orar y lee tu Biblia. Disposición había, ¿no? Claro que sí. Pero no era lo mismo que lo que se decía en palabras, ¿verdad? Y luego ver el caos familiar. Para mí era como que muy difícil, ¿no? Presenciar cosas. Y más porque eras muy niña. Sí, y hasta traumas, ¿no? De esta situación tan complicada cuando en una familia hay alcohol. Entonces, pues esas cosas me llevaron poco a poco a entender que yo sentía un vacío muy grande. Un vacío muy grande que se tenía que llenar, ¿verdad?, con algo, de alguna manera. Y creo que ese padecimiento de mis primeros años, de un vacío, de una falta de estabilidad familiar, etcétera, fue lo que a mí me llevó a darme cuenta que yo tenía una necesidad muy grande del Señor, de Dios. Entonces, fue precisamente cuando yo tenía ya 12 años que, pues ahí sola, en mi cuarto, después de escuchar tantas veces acerca de Dios, de su poder, de todo eso, de su perdón, de Cristo, todo eso, que yo dije, yo me sentía muy indigna, obviamente, porque pues sabía que nuestra familia no era una familia piadosa, o sea, lo sabía. Una familia modelo. Ajá, exacto, ni ejemplo para nadie. Entonces fue allí donde yo reconocí justamente eso, ¿no? Lo que todos tendríamos que reconocer, nuestra escasez, nuestra poca capacidad de por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, obtener algo. Realmente eso fue lo que creo que en todos estos años de mis primeros 12 años yo entendí, que realmente no había nada digno, no hay nada digno en el ser humano realmente. Te llevó convicción de pecado. Exactamente, la convicción de pecado. Así que, pues ahí en mi cuarto, era el año 1996, era diciembre, y era 31 de diciembre. Ah, pues ya, para brincar de año. Para brincar el año. Entonces, recuerdo justamente que yo estaba muy triste porque yo decía, como que yo siempre había tenido la capacidad de darme cuenta de las cosas externas, de darme cuenta de las realidades. Y yo sabía, por ejemplo, que
todas las familias en ese momento estaban reunidas, disfrutando, cena de fin de año, y nosotros no. Pues en la misma iglesia, ¿no? Muchos se reúnen en esa fecha. Nos enterábamos, ¿no? Y pues fue como que crudo, ¿verdad? Darme cuenta que nosotros ni siquiera podemos tener eso. Entonces fue en ese momento que pues ya me arrodillé, ¿no? Sin saber que eso era lo que justamente tenía que hacer. Pues le pedí al Señor que perdonara mis pecados, una oportunidad, y yo decía, no, yo voy a ayudar a mis papás, ¿no? Y pues le pedí al Señor eso, y entonces fue allí donde yo me rendí al Señor. Pero sí creo que las circunstancias, cuando he platicado a veces con mi papá, pues obviamente que él en su vida, en su lucha, siempre dice, pues nunca fui el padre que debí ser. Y por supuesto, sí, es correcto. Sin embargo, es el padre que el Señor quería que yo tuviera. Y en esas circunstancias, pues el Señor me lleva a darme cuenta, ¿verdad?, de esos vacíos, de esa manera. Creo yo que si no hubiera tenido a mi papá, al papá que tengo, pues quién sabe dónde andaría. Sí, pues no hubieras tenido tal vez esa convicción o ese vacío que comentas, sí, ¿no? El amalgama o la sinergia, ¿no? Podemos llamarlo así, de mis papás, siendo mis papás, me llevó a Cristo. Entonces, eso es algo pues muy, muy bonito de ver cómo Dios cumple su propósito, claro, ¿no? para llamarnos. Entonces, pues bueno, ese fue el momento en el que atendí su voz del Señor. Y tenías 12 años. Tenía 12 años, exactamente. Y después de eso, pues ya pasaron algunas otras circunstancias. Me bauticé en esta iglesia. ¿Aquí en Valle Verde? No, allá donde estaba, en Centro Vida. Exacto. Okay. Me bauticé. Y luego fue cuando cambiamos de casa, porque vivíamos en la zona centro de Torreón. Y cambiamos de casa, creo que en el año del 90 y... Híjole, no tendría el dato exacto, necesito hacer cuentas. Pero bueno, nos cambiamos de casa a acá, para estos rumbos. Satélite. Sí. Y fue cuando Chuy, mi hermano, que también había entregado su vida al Señor, me dijo, oye, vamos a Valle Verde. Obviamente conocíamos todo el contexto de iglesias, porque mis papás se conocieron justamente en estas iglesias. Sí, claro. Se conocieron en Huachichil. En Huachichil, fíjate. Sí, fíjate, yo soy fruto de Huachichil. Sí, se conocieron. Ni digas por qué. Y pues bueno, obviamente las cosas no se hicieron bien, ¿verdad? Pero nosotros teníamos el contexto de las iglesias, porque mucha de nuestra familia se reunía en estas iglesias. Claro. Y Chuy era tu hermano mayor. Chuyito era. Chuy lo recordamos con mucho cariño. Yo lo conocí a Chuy en la primaria. Pues sí, ahí te conocí, tú primeros lugares de aprovechamiento todo el tiempo. Yo era siempre bien nerd. Sí, ya sé. Bien matadillo. Ahora ahí ya no. Conocimos. Ya cuando me conocen dicen, no, hombre, cómo iba a sacar aprovechamiento. Pero sí, él iba un año más adelante que yo. Sí. Yo de ti no me acuerdo en la primaria. No, yo pasaba desapercibida. No te creas. Yo me acuerdo que llevaban mucho a una niña en la dirección todos los días. Sí, a darle reconocimiento. Pero ahí fue donde conocí a Chuy, y luego ya en las reuniones de jóvenes que teníamos, ya coincidimos. Y, tú estabas en tal escuela, sí, yo también, y sí. De hecho, concursamos en alguna ocasión juntos cuando se hacían concursos, o no sé si todavía se hagan concursos de himno nacional, no sé, ¿todavía se hacen? Sí, claro. Ahí estaba yo también, pero yo iba un año después que tú. Bueno, como juntaba niños de, creo que quinto y sexto, me acuerdo que Chuy estaba ahí. Siempre bueno para cantar. Muy cantador. Sí, pues sí. Exacto. Eso es mucho antes que cuando llegamos aquí. Sí, eso fue 90 y
93, 94. Sí, a lo mejor tú te acuerdas mejor de las fechas. Van a decir que ya estamos bien. Híjole, veteranos. ¿para qué manejo? Yo por eso no quise manejar Ya cuando fechas. decimos 1990, no, ya es mucho tiempo. El siglo pasado. Sí, entonces llegamos aquí. Yo tenía 15 años. Uh-huh. Bueno, ya había venido anteriormente, sí, con mi tía Lala, mis uh-huh. primas, que nos invitaban. Siempre la familia procuraba, ¿verdad?, que nosotros sí. nos reuniéramos o conviviéramos con hermanos en Cristo. Así que llegó un punto en el que así nada más dijo Chuy, yo voy a ir a la reunión de Valle Verde. De Valle Verde. ¿Vas conmigo? Te dijo a ti. Sí. Yo, sí, claro. Vamos. Y ya empezaron a venir aquí unos negrillos. Solillos. Sí, empezamos a llegar. ¿Qué venden o qué? Ay, no, grosso. Entonces, empecé estaba platicando ahorita con Isaac. Empecé a las clases de los niños, ¿verdad? Sí. Me empecé a involucrar con los niños, me encantaba. Uh-huh. Sí se nota, ¿verdad? Ya con mis 6 hijos. Se nota que me ya gustaban los ya, niños. Ya pintabas. A dar clases y todo. Ya ves que abrimos clubs bíblicos. Uh-huh. Y bueno, empezamos a trabajar aquí en la iglesia, muy a gusto. Nos cobijaron, ¿verdad?, los hermanos. Pues así fue nuestra juventud. Tenía yo como que entre 14 y 15 años y pasaron aproximadamente como 3, 4 años. Y yo creo que obviamente, ¿no?, cuando nosotros venimos a Cristo tenemos mucho, mucho camino por delante, ¿verdad? Reconocer a Cristo en nuestras vidas con la convicción de pecado, pedirle perdón, no es el fin del camino, es el principio. Hay un proceso de santificación. Exacto. Que viene y que no sabemos cuánto va a ser, cuánto tiempo va a ser. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Uh-huh. Y entonces yo creo que esos años para mí fueron pues de aprendizaje, ¿verdad? Porque a pesar de que servíamos, no éramos todavía lo que el Señor tenía preparado. Mi crecimiento pues dejaba mucho que desear, ¿verdad? Sobre todo estando en el, ¿cómo se dice? O sea, en medio de una influencia de la sociedad en la escuela, uh-huh. La convivencia con compañeros, compañeras. Pues sí, yo necesitaba aferrarme más al Señor. Pero a mí, ¿sabes qué me pasaba? Que yo me sentía bien segura, uh-huh. porque yo siempre estaba acompañada de mi hermano, siempre, para todo. Sí, siempre andaban juntos. Sí, siempre andábamos juntos. Siempre todo lo que tuviera que ver, reuniones de jóvenes, iglesia, cantar juntos, era con Chuy, siempre con Chuy. Uh-huh. Entonces, pues yo por eso me sentía muy segura, que sabía que estaba, nada más le decíamos a mi mamá, ahorita venimos, mamá, vamos a la reunión. Sí. Y pues ella también, muy confiada, ¿verdad? Porque pues íbamos juntos y veníamos a la iglesia. Sí. Entonces para nosotros la iglesia de Valle Verde fue como que mucho cobijo y apoyo. Aparte aquí estaban pues nuestros tíos, ¿verdad? Mi tío uh-huh. Memo, mi tía Lala. Así que fue como un cobijo muy grande. Claro. Pero sucedió pues lo que no nadie quiere en la vida, ¿verdad? Que te cambie la vida en un segundo. Claro. Nosotros en ese momento ya habíamos ido a otra iglesia. Uh-huh. Estábamos con nuestro hermano Lázaro, uh-huh. Alvarado. También muy buenos hermanos. Y pues justo en esos años, yo ya tenía 18 años, pues es cuando de pronto pasa el accidente donde Chuito fallece, ¿verdad? Y recuerdo que ese día pues sucede una situación bien curiosa, diosidencias
¿verdad? Podemos decir que ya había nacido nuestro hermano menor, Davidcito, que hoy es Davidzote. Davidcito, cuando yo tenía 18 años, David tenía 4 años. Sí, estaba chiquito. Sí, o sea, fue mi hijo. Él nació cuando yo tenía 14 años, 13, 14 años. Entonces, pues imagínate, estaba muy chiquito. Entonces, ese día, te digo, se despertó 2 veces. Y porque mi mamá, pues siendo enfermera, trabajaba de noche. Y justo esa noche le tocó trabajar. Y pues David se despertó y luego se cayó de la cama, y te imaginas, entonces se despertó y todo. Y Chuyito vino y pues así como que, a ver, vamos a orar, ¿no? Porque creo que David se había despertado otra vez teniendo una pesadilla. Entonces Chuy dijo, bueno, vamos a orar. Y nos tomamos de las manos, oramos, oró por nosotros. Y él había entrado a trabajar y se iba muy temprano. Sí, él repartía leche. No manejaba él todavía, o sea, sí manejaba, pero era de reparto, pero iba él de era copiloto. El copiloto siempre. Entonces, se iba muy temprano, como a las 6 de la mañana, recuerdo, o 7. Y pues ya no se durmió. Y ándale que nos quedamos platicando, él y yo, esa madrugada. Yo creo que eran como 5:30 de la mañana, por ahí, ya no se durmió, ya nos quedamos platicando, me desveló el mugroso antes de irse. Y luego ya, como nunca, es un regalo del Señor. Yo siempre he detectado los regalos maravillosos que el Señor me ha dado. Y uno de ellos fue cuando se fue Chuyito, como yo estaba despierta, lo que nunca, cuando él se iba, y me acerqué a la puerta y le dije, adiós, Dios te bendiga. Y ya nada más me hizo así. Y ya se fue. Y como yo estudiaba en ciencias políticas, yo me iba, nuestro horario era de tarde, ¿no? Entonces yo en las mañanas hacía tareas y me fui. Hasta que, fíjate bien, desde las 8 de la mañana, que fue el accidente, hasta las 6, 7 de la tarde, que veo llegar a mi mamá. O sea, ¿tú no te enteraste hasta la tarde, Ni noche? Mi mamá. Ah, ¿tu mamá tampoco? No, a ella fueron a avisarle hasta las 6 de la tarde, más o menos. ¿Y quién le avisó? El corporativo de la empresa. Fueron a su casa y fue una de las cosas que nosotros, incluso creo que ella reclamó, ¿verdad? Porque no le habían avisado desde que había ocurrido, siendo que todo había sido muy temprano. Digo, no había antes tanto celular como ahora. No. Yo me acuerdo, incluso yo estaba estudiando en el TEC Laguna. Ajá, sí. Y entre clases, porque éramos muy cercanos, Chuy y, bueno, los jóvenes aquí en la congregación. Ajá. Y pues andábamos normalmente juntos. Y me acuerdo que estaba entre clases, me salí a la puerta de ahí de la escuela, de la universidad, a comprar un burrito. Bueno, uno de esos burrotes más bien. Tortillón. Y un tortillón. Lo compré y apenas lo agarré y volteo y viene mi mamá caminando. Y la veo con cara muy apesadumbrada. Y, caray, ¿qué pasó? Dije, pues, para empezar, ¿qué anda haciendo mi mamá aquí, no? Dije, ¿te fue a vigilar? No hice nada, no han dado calificaciones, ¿por qué? Entonces viene mi mamá y pues nada más me agarra de la mano y me dice, Chuy tuvo un accidente. Y le dije, ¿cómo? Ya nada más me jala de donde estaba ahí el puesto y me dice, Chuy tuvo un accidente y falleció. Pero ¿cómo? Yo me quedé así de que, pero si increíble. Nos acabamos de ver ayer o no sé cuándo, pues total ni me comí el burrito y nos fuimos mi mamá y yo y pues ya todo lo demás, ¿no? Pero sí fue algo muy impactante. Impactante para muchos, para todos los que, pues por ser él muy joven, ¿verdad? Él tenía 20 años.
Sí, éramos más o menos de la Y bueno, mi un año hermano mayor que... siempre, tú sabes, fue bien amigable, muy querido, ¿verdad? Siempre buscaba, pues, ayudar a los demás, ¿verdad? Buscar a los demás. Bueno, hasta las viejitas iba a visitar. Recuerdo una hermana que me dijo después, fíjate que unos días antes Chuito fue a ver a mi mamá, porque pues él pues le podía mucho a la gente, él buscaba a mi papá también. Sí. Entonces sí, era muy, ¿cómo dicen? Muy amable, una persona amable, Sí. que fácil de amar, ¿verdad? Entonces, pues fue muy impactante para muchos. Y obviamente, pues en ese momento nos tuvieron que llevar o sea, las diligencias, ¿no? Sí, Que claro. lo llevan a uno. Todos los trámites. En ese momento, créeme que no. Lo primero, ¿sabes qué pensé? ¿Y ahora con quién voy a ir a la iglesia? O sea, es increíble que, pues, nuestro mayor vínculo mío y de mi hermano era por la iglesia. Uh-huh. Era Cristo. Claro. Entonces, pues se hizo todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Y pues imagínate mi madre, mi padre. En ese momento no estaba él, estaba ausente en su alcoholismo. Tuvieron que ir a buscarlo. Y pues bueno, se hizo el funeral. Y después del funeral, pues es cuando yo creo que todas las personas que han perdido a alguien repentinamente, cuando no lo esperas, ¿verdad? Pues sí, de por sí, ¿verdad? Aun cuando una persona está enferma y claro, pierdes a un familiar, no demerita eso el dolor. O sea, sí estás viendo a tu enfermo muy mal quizá, pero no asimilas que se puede ir. Y no lo deseas tampoco. Claro que no. Pero cuando es algo que acabas de ver a la persona, como dijiste ahorita, y de repente desaparece el rastro, claro, en la tierra, es muy difícil, sobre todo cuando ya cuando llegas a una calma en la que se va el bullicio de la gente. Uh-huh. Y llegas a tu casa y empiezas a ver las cosas, a oler su aroma, ¿verdad? Y todas estas cosas que se dan en la ausencia de alguien. Así que en esos momentos, pues no puedes pensar en que Dios es bueno, ¿verdad? Dices, ¿por qué Él? Así es, entonces es muy difícil enfrentar una prueba, ¿no? Un padecimiento de esa magnitud, y estar entero de una sola pieza. Uh-huh. No es posible, ¿no? Es muy difícil. Y es justamente en esos momentos en que yo empecé a pensar qué voy a hacer ahora. Lejos de, obviamente, hacer menos el dolor de mi mamá, ¿verdad? Por supuesto que, pues imagínate una madre, ¿no? Ahora ya somos papás, uh-huh. Ya somos padres, ya entendemos lo que es amar a un hijo y que se te vaya. Es incomparable, es inaudito, no puedes dimensionar el dolor de una madre. Entonces tuvimos obviamente que seguir con la vida, porque con la vida se sigue. Pero a mí, esta parte de mi vida, o sea, después del padecimiento de mi niñez, que me llevó a encontrarme con el Señor, con Cristo, de ese momento a este momento, en que ya tengo 18 años, en que ya he recorrido un poco más este caminar en Cristo, pero encontrarme con ese padecimiento justo en ese momento de mi vida, para mí fue como que ya, ¿ahora qué voy a hacer? Como que no dimensionas que realmente Dios está permitiendo estas cosas para un bien.
pero aprendí después no cuando te resignas, sino cuando asimilas que te introduces en el Dios de la Biblia, en el que te dice a través del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dice que estén gozosos cuando no les sorprenda, ¿verdad? Cuando atravieses por pruebas. Y luego no solo dice eso, o sea, dice gozaos. Cuando os encontréis en diversas pruebas. Y entonces, pues el Señor fue obrando, ¿verdad? Me hizo entender que, pues que como yo tenía quizá mi mirada, yo tenía quizá mi esperanza en una persona mortal. Porque como te decía ahorita, pues yo venía a la iglesia con mi hermano, no hombre, andábamos para todos lados. Sí, eras muy dependiente de él, ¿no? Ajá. Pues como que te arranquen eso, ¿verdad? Es muy difícil entenderlo, pero el Señor me fue mostrando que Él podía, que Él era suficiente. Eso me enseñó el Señor, que Él era suficiente y que era incluso necesario esa ausencia, porque yo creo hasta el día de hoy firmemente que si Chuyito no se hubiera ido, quizá no hubiera yo madurado en ciertos aspectos de mi vida, no hubiera entendido, no hubiera alabado a ese Dios soberano. Recuerdo cuando aquí los jóvenes llevamos un compendio de teología pastoral y ese tema de la soberanía de Dios a mí me impactó muchísimo. Y todavía no sucedía lo de Chuy. O sea, yo lo entendí antes, entonces el Señor me puso la prueba después. El examen. En donde definitivamente pues Él fue el que me sostuvo, ¿verdad? Y entonces es como, si lo vemos así, para mí fue como un parteaguas, ¿no? Es como las etapas, ¿no? Sí. Etapa en mi conocimiento de Cristo, gracias al padecimiento de la familia, con la familia. El que me quitara la venda de los ojos, ¿verdad? De decirme yo soy suficiente en ese momento que se va mi hermano. Y entonces, pues creciendo, ¿no? Seguir escudriñando su palabra, seguir reuniéndome, ya me ayuda a crecer un poquito más, ¿verdad? A estar más, a entender que el Señor podía darme paz, no alejarme de Él, persistir en el Señor a pesar de la prueba o de la soledad, ¿verdad? Sí. Que podía sentir. Y ya siento que ya es otra etapa, ¿no? Y después de eso, pues obviamente, como la vida sigue, pues yo seguí en la escuela, terminé la escuela, pero antes de terminar la escuela, pues conocí a Hiram. Tu esposo. A mi bello y amado esposo. Guapote. Me dijo que dijera eso. No te creas. Un saludo a Hiram. Sí, un saludo. Entonces, pues lo conocí en un periódico. Él puso un anuncio, se busca, no te creas. Se busca esposa. Sí, es que él ya estaba grandecito. Sí. Hiram ya tenía 27 años. Ándale. Yo tenía apenas 19. No, pues 18. Te agarró a chiquitilla. Sí. Entonces, lo conocí allí porque, bendito Dios que, fíjate, a través de la carrera, yo entré a este periódico, que era el primer periódico cristiano, y yo trabajaba de redacción y edición, ahí corrección del periódico. Y entonces la hermana en Cristo, dueña del periódico, me dijo, voy a contratar a alguien para que nos ayude con la edición porque lo necesitamos mucho, un editor. Y ándale que llega Hiram. Pues nos conocimos allí y pues ya contraímos nupcias. Hiram también estudió lo mismo que tú eres comunicóloga. Sí, Hiram pero él también. 20 años al no Todavía no existía el periódico.
No, él estudió lo mismo, sí, ¿Sí? Él también es comunicólogo. Se comunicaron entre ustedes. Nos comunicamos muy bien. Entonces, pero te digo, él generaciones antes, Sí. en la misma escuela y todo, Ah, ok. pero generaciones antes. Y nos conocimos justo en el periódico Ujú. y de ahí pues formamos una amistad, ¿no? Y luego ya, él se dio prisa. Él a lo que iba. Sí, entonces pues ya habló con mis papás. Y habló con mis papás y lo raro, fíjate, dije mi mamá luego dijo que sí. Ah, sí. Y mi Dijo, "No, papá ya, también, órale, de una llévatela". vez, de Ya una vez. comía mucho. Porque como jugaba handball, Es handbolista, sí, cierto. comía muchísimo. No te creas. Pero sí, mi mamá, mi papá estuvieron muy, muy de acuerdo, muy contentos con él. Pero sin embargo, yo no le dije que sí luego. Bueno, contexto, Irán venía él es cristiano, también desde hace tiempo Sí, ya era claro, cristiano. Sí. No, y él se reunía, éramos de la misma iglesia, de las él mismas se reunía en iglesias, otra pero- iglesia, exacto. te conoció De ahí. hecho, Irán, pues era pastor. Ujú. Por eso lo habían invitado, pues, a ser editor, porque pues tenía, pues ya una Cierta experiencia. Sí, experiencia, tenía conocimiento, ¿verdad? Ujú. Teológico, entonces era importante. Entonces Irán viene de otra iglesia y pues a pesar de eso te digo, pues sí, mis papás. Pero Tú no le dijiste yo, que no, luego. pues no. Digo que sí. En ese momento yo ya estaba como que ya decía yo ya, como que había hecho un pacto, ¿no? Con el Señor, ya, no quiero. ¿Qué pacto? Era decirle al Señor, Señor, yo no quiero conocer jóvenes. Yo quiero que sea tu voluntad lo que tú tengas para mí. O sea, tú tráemelo, Sí, yo ya no quería. pero si querías casarte. Fíjate que llegó un momento en que yo ya no quería casarme, porque ya había yo asistido a algunas conferencias misioneras y yo me quería ir de misionera. O sea, el Señor había tocado mi corazón de una forma muy especial. Para empezar, yo quería estudiar medicina y yo quería ser doctora para las misiones. Ujú. Esa era mi tirada. Pero mi mamá, siendo enfermera, ¿verdad? Me dijo, no. Sí, pues ella Ni se conocía te el ocurra. ambiente, ¿no? Sí, claro. Ella conocía muy bien el ambiente. Entonces, pues no. Me desanimé, te digo, y luego se da toda esta historia. Entonces, por esto tú le dijiste a Irán, espérame tantito, le dijiste, lo voy a pensar. ¿O qué le Es que dijiste? primero le dije, si mis papás no están de acuerdo, yo no quiero nada contigo. Pero sí El están de primer acuerdo. filtro. Pero ya me dijeron que sí. Entonces él, pues, es que sabes qué, era como que, no sé, algunos jóvenes no son tan valientes. Y para mí eso era una garantía de que no, porque mis papás no querían a nadie. No querían a nadie. Pues, entonces yo decía, pues ese es mi mayor o sea que filtro. ya habían ido a otros antes de. Bueno, Ajá. no, o sea, más bien antes de que fueran, o sea, ya era de que, tú sabes, o sea, Tú los veías predispuestos. y mis papás también, pero decían, no por esto, no por lo otro, o simplemente mi mamá no se le veía la cara de gusto, o sea. Y yo entendía, ¿verdad? Los papás queremos lo mejor para los hijos. Obviamente. Por eso yo dije, el mejor filtro, sobre todo porque yo había entendido ¿cómo se dice? Concepto de la autoridad, Sí, claro. ¿verdad? Yo no quería hacer las cosas mal. Tenía ejemplos, ¿verdad? De no hacer las cosas bien. Así que, pues bueno. Pero entonces Irán habló con tus papás, tuvo su aprobación, fue contigo, fue cuando tú medio le dudaste, pero al final le dijiste que sí. Sí, después de un año. ¿De un año? Sí. Ay, Hazel, lo hiciste después de un sufrir año. mucho. Sí. Y fue a preguntarme, oye, ¿qué onda? ¿Sí o no? Porque, Óyeme, pues oye, sí. yo sigo cumpliendo años. Sí. Y a partir de ahí entonces empiezan un tramo, un camino también, pues interesante, ¿no? Sí. Sí, nos casamos y pues ahí va Hazel, ¿no? La esposa del pastor. Y pues empezamos a servir en la iglesia.
¿verdad? Ahí duramos 8 años en la iglesia donde estábamos. Me encantaba, yo siempre digo, a mí me encanta la gente. Siempre lo que es trabajar con gente, trabajar con niños, trabajar con gente, siempre ha sido un anhelo mío. Sí. Y me encanta estar rodeada de gente. Claro. Y entonces, pues sobre todo cuando se trata del Señor, ¿no? De ayudar, de enseñar, todas esas cosas. Y los hermanos bien lindos, pues me recibieron con los brazos abiertos, muy lindos. Pero bueno, pasaron muchas circunstancias en que luego de donde estábamos, Irán renunció a su pastorado. Ah, ok. En la iglesia. Era pastor asalariado. Ah, ok. ¿Pero era el único pastor o Sí. había...? No, era el único pastor asalariado. Entonces imagínate, para mí ya teníamos a 2 de nuestros hijos, a Adán y a Dylan. Pues en circunstancias así, ya con familia, con un salario, pues ya no es tan fácil, Claro. decir Pero creo que todas estas cosas, te digo, es como que después del parteaguas de mi hermano, ¿verdad? Es otra parte de la historia en la que pues finalmente llegamos, o sea, regresamos y llegamos a la iglesia de Ampliación. Ampliación Los Ángeles. Ajá. Ampliación Los Ángeles. Y pues sí, obviamente también siempre hemos sido bien cobijados. Siempre el Señor nos ha sido cobijo a través de nuestros hermanos en Cristo. Entonces llegamos allí y pues para empezar, cuando nosotros nos casamos, Irán y yo, queríamos tener 8 hijos. Ándale. O sea, ustedes ya iban con la visión, sí, claro, de que estábamos bien convencidos. hay que llenar Sí. la minivan de... No, es que nos tomamos el mandamiento del Señor de llenad la tierra. Llenar la tierra. Poblar la tierra. Sí. Entonces, bueno, pues ya habíamos dicho, pero acá las circunstancias habían sido diferentes en la iglesia porque pues era mal visto, ¿no? Los hijos, tantos hijos. Donde estaban, donde estábamos. renunció Irán. Ajá, donde estábamos. Entonces imagínate, llegamos acá y acá es de que bendecidos, ¿no? Y acá era impresión. No, todavía les faltan. Sí. Entonces, pues, empezamos a tener más hijos, ¿verdad? Se dieron muchas circunstancias difíciles, bonitas, pero al final, pues el Señor nos hizo crecer, ¿no? De otras formas. Irán, Claro. pues también empezó a ser muy apreciado por sus predicaciones, ¿verdad? Por los estudios bíblicos. Pues gracias a Dios empezamos a crecer un poquito más, a encontrar una identidad un poco más bíblica de lo que es una familia. Entonces, pues bueno, ya teníamos a nuestros 6 hijos. 6 hijos. 6 hijos. Y yo siempre me preguntaba, o me pregunto ahora, ¿realmente yo tenía una visión celestial? ¿En qué sentido? Porque muchas veces creo que como cristianos a veces creemos ser algo que realmente no somos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de yo no soy materialista, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no puedes comprar una casa? O un carro. O un carro. O cosas en general, ¿no? Y es importante que nos hagamos ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque cuando pasan cosas en que no podemos obtener esas cosas, por ejemplo, pues podemos frustrarnos, podemos incluso hacer berrinche, ¿no? Con el Señor. Cuando las cosas las tenemos en la mira, o sea, cuando tenemos la mirada en esta tierra, todas esas cosas nos pueden afectar. Y no es que las cosas no nos tengan que afectar como creyentes. Pues al final de cuentas somos seres humanos. Somos seres humanos, exacto. Pero cuando eso nos hace quedarnos en ese estado
de reniego, de frustración, cuando eso nos hace cambiar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Y quedarnos ahí. Yo siempre eso es lo que digo. La diferencia está no en que te pongas triste porque no pudiste comprar un carro, el carro que querías, etc. Sino que te quedes allí. Amargándote. Y que redundes tu vida en eso. Porque estamos de acuerdo que no somos terrícolas. O sea, nosotros no somos terrícolas. Oye, no lo vayan a tomar a mal. Es que realmente nuestra ciudadanía no está. Sí, o sea, el pasaje que dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Exactamente. Si bien estamos de paso y sirven esas cosas, ¿no? Lo material sirve porque, pues, nuestro cuerpo es material también. Sirven, pero no deben ser nuestro enfoque o nuestra prioridad. Exactamente. Y cuando nuestras prioridades, como tú bien lo has dicho, son cosas terrenales, ahí hay un problema. Claro. Y creo que ese es el punto al que quería llegar, porque yo creía que yo tenía una mirada celestial. Pero yo me frustraba por muchas cosas. Y entonces el Señor me tuvo que llevar a un punto, como dicen, a tocar fondo. Un punto de quiebre. Sí, exactamente. Y eso sucede justamente, te digo, cuando viene esta otra etapa. Y yo he estado queriendo hacer énfasis en eso, o sea, siempre fue a través padecimiento. Llegas a un punto. Padecimiento, llegas a otro punto. Padecimiento, entonces ya es donde llegué cuando me embaracé de mi 7º bebé, que era una niña. Y ahí fue donde, después de circunstancias tan difíciles, ¿verdad? Yo caigo en un hospital. Sí. Y pues viene este milagro, ¿no? Yo, pues para empezar, no debería estar aquí. Entonces, el Señor me llevó a esas circunstancias. Sí. Tan terribles, pero tan maravillosas, que me cambió por completo. Haz de cuenta que el Señor me desarmó, me hicieron alineación y balanceo ahí en el hospital. Sí. De llegar a este punto de estar, pues, muerta, pues, y volver a la vida. Y darme cuenta, ahora sí, te digo, que nada de esto que vemos vale la pena. Que realmente nuestra mirada, de verdad, creo yo, que a veces como cristianos perdemos tanto el tiempo, Abraham, en las cosas que se ven. Que son temporales. Exacto. Porque si comparamos nuestra vida, o sea, los años de nuestra vida, dice la Biblia, ¿cuánto pueden ser? Sí. Los más robustos 70, dicen. Los más robustos, 80. Exacto, pero compara eso con la eternidad. Entonces, creo que perdemos demasiado el tiempo en las cosas terrenales, cuando deberíamos estar sembrando como creyentes en lo eterno. Para hacer tesoros en el cielo. Ajá, y el Señor eso me mostró. No era tan buena como creía. Entonces el Señor te derriba para construirte de nuevo. Y de verdad, hasta físicamente. O sea, en el sentido espiritual, en el sentido emocional, siento que esta experiencia que yo tuve, que el Señor tuvo a bien permitirme pasar, me destruyó por completo. Pero cuando destruyes algo, puede que en ese momento parezca que destruyes lo bueno. Sí, me destruyó mis ilusiones,
en ese momento me destruyó mi vida física. Pero con eso se destruyó también mi orgullo. O sea, tuvo que... Se fue junto. Sí, o sea, todo de raíz, como Ajá. cuando Dios le mandaba al pueblo de que vas a exterminar todo, o sea, no vas a dejar nada, ganado, incluso hasta toda la gente, ¿no? Y cuando era toda la gente era todo. Entonces así contigo todo Sí, el orgullo, te reseteó el de rencor, fábrica. Me resetearon, haz de cuenta, tú lo has dicho bien. Me resetearon. Y sí, porque pues me apagué. O sea, duré 5 días en coma. Sí, recuerdo que estuvimos orando por ti en la congregación y me imagino que en muchas otras, Sí. porque nos decían que Hazel está en el hospital, hay que seguir orando, hay que seguir, y estuvimos pues constantes, los que ya te conocemos. Ajá. Sabíamos que pues era momento de echar mano de todos los hermanos para unirnos en oración. Sí, y eso yo creo, no siempre digo, es que yo soy su milagro, o sea, me levantaron en oración, la oración me levantó. El poder del Señor estaba ahí, porque muchas rodillas estaban siendo dobladas por esta situación. Y de chascarrillo digo, sí, sobre todo los que estaban cuidando a mis hijos. Estaban orando, porque, ¿te imaginas? Sí, me imagino. Tienes que salir. Me imagino que pues Iram también tuvo momentos complicados. Muy crudos. Ajá. Mi niña nació, Damaris, le pusimos por nombre. Ya lo habíamos elegido. Porque todos tus hijos empiezan con la letra D. Sí, entonces ella es Damaris. Ella nació, vivió 7 horas y murió. Y yo no la conocí. ¿No la viste? No, yo únicamente la vi, le vi sus piecitos. El Señor me regaló, ese es otro regalo. Yo ya estaba muy mal en el hospital. Me dijeron que me iban a anestesiar totalmente y de repente me durmieron nada más una anestesia local para sacar la bebé y yo no entendía por qué. Yo quería que me durmieran toda, porque yo ya estaba sufriendo mucho, ya me dolía muchísimo todo, yo ya no sentía los brazos, era muy feo y tenía claro que, o sea, la incertidumbre de qué iba a pasar. Entonces me iban a dormir toda, pero siempre no. Cuando no me durmieron toda, yo ya ni tenía palabras, ya no se me salía nada. Así que dije, pues bueno, a ver qué. Y cuando nace mi bebé y la oigo llorar, se la lleva rápido mi primo Agustín. Tan valioso en esos momentos, Agustín. O sea, fíjate nada más las cosas que Dios hace. Justo en esa circunstancia, justo en ese momento, mi primo estaba ahí como pediatra. Agustín Alarcón. Sí. ¿Grande o chico? Grande. Grande, ¿verdad? Sí. Ah, no, es que no hay chico. No es Willy. Es Willy, sí. Te confundí, Willy, perdóname. Muy mal. Y yo que te sigo la corriente y te digo chico. Sí, Agustín sí también ahí. Agustín Alarcón. Creo que llegó a atender a Eva también en un... Sí. Ahí en el seguro, pero es bueno. el mero. Sí. Bueno, ya creo ya se jubiló. Pero bueno, él estuvo ahí y se llevó a la bebé. Yo únicamente alcancé a ver sus piecitos y oír llorar a mi bebé y ya. Y yo me fui. Ya no supe más de mí. Cuando quedó en coma. Y porque me desangré toda. Dale. Sí, toda mi sangre se salió. Tenemos 5 litros en el cuerpo. Bueno, se me salieron 4 y medio. No me digas. Entonces por eso terminé en coma. Por eso entré en paro. Prácticamente me resucitaron. Y ya, en terapia intensiva. Ahí duré. Fue cuando estuvieron orando. Bueno, desde antes estuvieron orando. Y bueno, el resto de la historia es que pues yo despierto el 17 de abril del 2021, yo pensando que era el día siguiente. Y ya habían pasado 5 días. Sí,
Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, ¿qué pasó? Pero obviamente que yo ya había tenido esa visión, ¿no? Yo ya no estaba aquí. Sí. Yo vi cosas adelante. Y esas cosas, te digo, me llevaron a un entender que de verdad, Abraham, esto que vemos no vale la pena. Sí, un entendimiento diferente de lo que Sí. vemos todos los días. Sí, porque yo entendí que ni siquiera, o sea, te lo puedo decir así, ni siquiera nuestros hijos, mi esposo, que son las cosas que más podemos amar y que está bien amar, Uh-huh. ni siquiera eso es lo más hermoso. No. Dice la Biblia que el Señor tiene preparado, ¿sí? Dice, ojos que no ven, o oídos que no oyen. Lo que no vemos aquí, lo que no podemos escuchar aquí son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Bueno, una parte de esas cosas son las cosas que yo pude ver. Y es incomparable, o sea, es incomparable desde la sensación. No son ni siquiera sensaciones terrenales. Y es humanas. otro nivel. Claro. No, ninguno de nosotros, si estuviéramos eso por un instante, desearíamos volver. Claro. Entonces, esa es nuestra ciudadanía. Nuestra real ciudadanía. Exacto. Y por eso yo tengo esa sensación todo el tiempo de, ay, perdemos el tiempo en tantas cosas. Y le damos importancia a lo que creemos importante, ¿no? Y a veces nuestras prioridades están como que algo movidas. Uh-huh. Uh-huh. Y por eso yo siempre digo, cuidado, o sea, examínate a ti mismo cuando tus prioridades no son dirigidas hacia lo eterno. Uh-huh. Porque si tus prioridades no son son dirigidas a lo eterno, entonces no estás siendo un militante celestial. Porque dice la Biblia que cualquiera que milita y se enreda en los negocios de la vida. En los negocios de la vida. Sí. ¿Qué pasa? O sea, claro. No estamos siendo militantes. Uh-huh. Entonces te digo, todo esto me despertó a mí, obviamente a mi familia también, a Irán, uh-huh. ¿verdad? Y después, cuando yo salgo, obviamente tuve que tener rehabilitación física. Sí, claro. Yo tuve que volver a aprender muchas cosas, ¿verdad? Muchas. O sea, no te puedo contar ahorita todo lo que sucedió después. El acompañamiento de la iglesia, de mis hermanos, de las hermanas que organizaban comida para llevarme, fíjate nada más, o sea, de sus propias cocinas, uh-huh. de sus propias despensas. Sí. Mis primas, o sea, se organizaron para irme a cuidar. Mi mamá estuvo allí. No, o sea, de verdad que tenía que darme cuenta que yo era muy bendecida. Y esas cosas son no terrenales. Claro. Porque aunque las personas somos terrenales, la compañía, el amor, la salud, ¿verdad? O sea, las cosas que Dios nos muestra que son valiosas, realmente eso es lo que vale. Claro. El perdón. Perdón. Entonces, después de eso, te digo, el Señor impactó nuestras vidas, de modo que Irán me dijo que estamos tan agradecidos que aquel deseo que yo tenía de las misiones, uh-huh. y quizá no lo dije, pero Irán también tenía desde su juventud el sí. deseo por las misiones, uh-huh. como que en ese momento se fusionó, okay. Surgió algo, uh-huh. y entonces fue que dijo, tenemos que ir a servir a otro lado. Y voilà, pues ya estamos. Y ahora están en San Miguel de Allende. Pero para contarte todo lo que sucedió para sí. eso, el dejar casa, el dejar familia. Pero cuando tú amas, como dicen la Biblia, el que mucho ama, el que mucho ha sido perdonado, uh-huh. mucho ama. Sí, y yo claro. siempre he creído
y siempre lo voy a decir, que el poder estar viva es por la misericordia del Señor, porque no lo merecía. Realmente, ¿qué merecemos? Claro. Darnos cuenta que somos tan indignos y que pues estoy viva por la misericordia del Señor, que me dejó con mis hijos, con mi esposo. Gracias a Dios. Que si me preguntas, pues yo preferiría estar con el Señor. Pero estoy en esa disyuntiva como Pablo, ¿no? Como Pablo, sí. Que Para mí decía, el vivir es Cristo, sí, pero el morir es ganancia. O sea, quisiera, pero soy necesaria en este momento, y sí, lo soy para mi familia. Entonces, en eso está siempre la misericordia de Dios de llevarme, de dejarme. Claro. Sí, porque no hay cosas por hacer. Uh-huh. Hay cosas por hacer. Dios tiene sus propósitos en cada uno de nosotros. Y si por algo estamos aquí, es porque algo todavía tenemos que hacer, ¿no? Y sabes que ahora que estamos allá en San Miguel, cualquier cosa que hago, o sea, yo me siento sierva inútil soy, porque lo que tengo que hacer eso hago. Cualquier cosa que se requiere, se necesita, sí. Porque es nuestro deber, ¿no? Es como a veces, oye, porque alguna vez vi una analogía en el fútbol, a un delantero lo felicitan por meter goles, pues ese es su trabajo. Su trabajo es meter goles. Entonces, pues nosotros, como bien dices, estamos llamados a predicar el evangelio, a perdonar, a compartir las buenas nuevas, a mostrar el amor al prójimo, cosas que normalmente deberíamos hacer y que a veces en nuestra comodidad, nuestra zona de confort no lo hacemos, por estar tal vez distraídos con otras prioridades, ¿no? Sí. Y todo esto, Hazel, lo plasmaste. Así es. A lo que vine, no te creas. Lo plasmaste en un libro. Sí. Háblanos todo esto lo plasmé en este libro, que le puse por nombre justamente Prisiones de Bendición. Uh-huh. Que aunque parece una paradoja, realmente si tú... incluso la portada es así, o sea, es el arbolito creciendo en medio de una cárcel toda fea. Y me remonta mucho a la historia de José. Claro. Y de hecho en la introducción yo hablo acerca de estas dos historias contrapuestas, uh-huh, pero un mismo Dios. O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que si Dios nos ama, ¿verdad? Porque a José no le envió un ángel que lo sacara de la cárcel como le sucedió a Pedro. Claro. Porque Dios es un Dios de milagros y él es un Dios de poder. Entonces, ¿por qué a José no? Y es ahí donde entramos a este asunto es que la bendición de Dios no siempre, y tenemos que entenderlo todos los cristianos, la bendición de Dios no siempre viene envuelta en algo bonito. Eso es lo que nos falta identificar, ¿no? Porque nos pasan cosas, pruebas difíciles muchas veces, pero crudas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Sí. ¿O por qué si yo estoy tratando de hacer las cosas bien? ¿Y por qué me pasan estas cosas ahora? Exactamente. Pero como tú dices, no viene envuelta en algo bonito, pero de ahí Dios saca provecho, saca madurez, saca algo bueno. Como dice, entre sacar lo precioso de lo vil, uh-huh, ¿verdad? Y para que nosotros seamos cristianos pulidos, tenemos que ser tallados. Bastante. Y hay a quienes tenemos que ser más tallados que otros. Sí, hay que quitarnos muchas impurezas. Sí, exactamente. Y eso no va a terminar hasta que el Señor nos llame. Así es. Es algo que también debemos entender, porque a veces, como bien decías hace un rato, yo me sentía firme, yo me sentía bien en que pues estoy haciendo las cosas, y la misma Escritura dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y este proceso no va a terminar porque no vamos a alcanzar la perfección hasta que Él nos llame o venga por nosotros. Es un proceso, así es, que no tiene fin hasta que llegue el fin terrenal. Exacto. Para eso nos está preparando el Señor, y para que vivamos esta vida terrenal un poco más espiritualmente. Claro. Y yo creo que en tu libro pues narras más a detalle lo que pasó, ¿no, Hazel? Sí. ¿Dónde lo pueden conseguir? Mira, lo pueden conseguir en Amazon, uh-huh, directamente.
Ok. Hasta la puerta de sus casas les llega. Perfecto, ahí les vamos a poner el enlace en la descripción. Sí, lo pueden conseguir aquí en Torreón, Coahuila, en las librerías, en la librería Palabras de Vida que está en Juárez y Galeana. Palabras de Vida, patrocínanos. Sí. Y en la librería Nueva Vida. Nueva Vida. Que está en Soriana. Soriana, Los Ángeles. Que está en un centro comercial. Ah, sí, Soriana, patrocínanos también. Y palabra, sí. La librería Nueva Vida, patrocínanos. Allí lo encuentran. Pero también, pues, por supuesto que si me contactan, ¿verdad? Que no estén aquí o que lo puedan, hay hermanos que están en otras ciudades y podría buscar la manera de hacérselos llegar, ¿verdad? Claro. Esas son las formas en las que pueden conseguirlo. Realmente quería mencionar esto, no es un libro tan solo testimonio. Creo que el tema del libro, hay varios temas del libro, pero eso es lo que te decía desde un principio, que el padecimiento que el Señor nos permite pasar, ¿verdad? Por eso yo te manejaba mis 3 procesos. Uh-huh. Es como lo que decíamos ahorita para pulirnos. Claro. Y darnos un mejor entendimiento sobre Cristo, claro. Sobre su palabra, sobre su deidad, uh-huh. Sobre lo que esperamos, nuestra esperanza. Porque al final de cuentas Dios lo que quiere es que crezcamos en Él. Exacto. Y Él se vale de diferentes circunstancias, uh-huh. diferentes formas, diferentes uh-huh. pruebas. Exacto. Para forjarnos a como Él quiere que seamos, porque de esa manera pues nos va a poder usar para un propósito más grande que nosotros de momento tal vez no vemos. Sí. A lo mejor de momento tú decías, tengo hijos que cuidar, tengo un esposo que atender, tengo una vida que vivir, pero Dios te permitió pasar esto para un propósito que a lo mejor de momento no lo vemos al corto uh-huh. plazo, ¿no? Pero Dios está obrando. Es la ventaja que nosotros, dice una frase, nosotros no sé a dónde voy, pero sí sé con quién voy, porque Él sí sabe hasta dónde voy a llegar. Exacto. Y fíjate, hablando de la premisa del libro, podemos tocar, por ejemplo, el tema de, pues sí, tú sobreviviste, a mi hermano no le tocó sobrevivir. Exacto. Chuy se fue con el Señor, y en la vida del creyente muchas veces pueden ocurrir milagros, como el que me ocurrió a mí, pueden ocurrir sanidades, uh-huh. pero muchas veces no. Y entonces en el libro yo hablo acerca del testimonio también de otra mamá, uh-huh. que se llama Saraí, y que ella pues físicamente perdió la batalla, por decirlo así, uh-huh. y ella en las mismas circunstancias que yo, 2 años antes, en el mismo hospital, ella falleció. Uh-huh. Pero cuando a mí me contaron esta historia, yo investigué pues me presenté con sus papás, ¿verdad? Ellos me abrieron la puerta, muy amables. Pues me entregaron su corazón, ¿verdad? Al contarme de su hija. Mm. Y me pude dar cuenta de todos los manojos de bendición y de fruto que se recogió uh-huh. después de su fallecimiento. Ah, okay. Porque a raíz de eso nació una iglesia. Se convirtieron sus papás. Entonces dices, bueno, como José y Pedro, sí. ¿verdad? El Señor te saca de la cárcel muchas veces, pero a veces no te va a sacar. Y no quiere decir que no esté trabajando, no quiere decir que no te ame. Y no quiere decir que no sea bueno. Exacto. Y que no sea una bendición. Uh-huh. Y por eso es prisiones de bendición. Pues anímense a comprar el libro para que ahí nos comenten y pues también podamos platicar después de ello. ¿Algo para finalizar, Hazel, que quieras comentar? Pues no, solamente que quiero comentar nada más que es muy importante cómo vemos la perspectiva que tenemos de la vida. Pero también es muy importante la perspectiva que tenemos de la muerte. Claro. Es algo importante. Sí. Y que como cristianos es importante que lo hablemos, que lo sepamos. Yo escuché una frase en una película hace tiempo y que me pareció muy interesante, que dice, la muerte es parte de la vida. Ajá. Y sí es cierto.
Y la otra que dice que si encuentras una razón para morir, entonces tienes una razón para vivir. Y realmente, de verdad, que una de las grandes lecciones que yo aprendí es que tengo una razón para morir. Y tengo razones para morir. Uh-huh. Y créeme que todos los días yo pienso, ay, hoy será el día que el Señor me dé el privilegio de uh-huh. estar con Él. Es algo que yo anhelo. Uh-huh. O sea, después de haber pasado lo que pasé, te prometo que lo anhelo. Pero claro que estar con mi familia claro. es hermoso. Sí. Pues eso es lo que he aprendido. Pues muchas gracias. Gracias, Hazel, por darte el tiempo de platicar con nosotros, de platicarnos tu testimonio y de comentarnos de tu libro. Esperemos que varios puedan por ahí leerlo y recoger bendición de este libro, porque siempre cuando escuchamos el testimonio de alguien, siempre hay algo bueno de provecho que sacar, y a lo mejor aquellos que no conocen a Cristo todavía pueden interesarse, pueden acercarse más a Dios, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Hazel. Gracias. Esperemos que te vaya muy bien en tu libro, con tu libro, y obviamente pues en la obra que están haciendo allá Iram y tú en San Miguel. Así es. Un saludo a la iglesia allá en San Miguel de Allende. También por allá está Daniel Mares y su esposa Sarita, y pues bendiciones por allá. Y ustedes, amigos, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio, donde también vamos a platicar.